Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Sí. ¿Y qué hiciste hoy? Hoy trabajé, Ujú, trabajé mucho ujú. y nada más. Sí, No more. perfecto. Y muchas gracias por viene aquí. De Ok. nada. Para mi actividad, para el club de español en mi universidad, quiero hacer una actividad con los nativos. Entonces, tengo muchas preguntas sobre tu país Sí. y porque quiero aprender más sobre tu país, ¿sí? Está. ¿De dónde eres? Bueno, mi nombre es Jason Smith Canaria, soy de Colombia. Ujú, Mi ciudad natal es Coveñas, Sucre, pero vivo en Bogotá. perfecto. ¿Y cuál es el nombre de tu ciudad? De mi ciudad actual, donde vivo, Bogotá, Santa Fe de Bogotá. Ujú, Y donde nací es Coveñas, Sucre. perfecto. ¿Y es tu ciudad está en el norte? ¿Dónde en tu país? Actualmente mi ciudad queda al sur. El sur, ok, perfecto. ¿Y cómo es tu ciudad? ¿Es grande, pequeña? Bueno, Bogotá, somos 8 millones de habitantes, entonces creo que es grande, Grande, es sí, muy grande. perfecto. Y mi cosa favorita es la comida. Entonces, ¿cómo es la comida en Colombia? Es muy deliciosa, es muy rica. Rica, sí. Sí. Sí, y ¿cuál es popular? Eh, Colombia tiene una diversidad gastronómica Ujú, muy grande, hay muchos platos, pero yo creo que lo popular es el ajiaco santafereño, que es de Bogotá, eh, mote de queso, que es de la costa, de mi región, de la costa Caribe. sí, Creería que esos dos son lo más popular. sí. ¿Y cómo se preparar? Ah, perdón, se me olvidó, el sancocho Ujú, es netamente colombiano, solamente de Colombia. Eh, el ajiaco se prepara con crema de leche, papas, pollo, ujú, maíz, mm, se vierte en una olla, se hierve ujú, y ahí. El mote de queso es casi igual, pero es con queso ujú. picado, con yuca Interesante. y, y sí, es casi igual. Sí, es diferente. Sí, perfecto, qué bueno. ¿Y qué es más común? ¿Salir a comer o cocinar en la casa? Yo creo que es quedarse en la casa porque pues la comida es como un momento especial entre la familia, Ujú, es compartir en familia, entonces más común comer en la casa, quedarse a comer en la casa. sí, perfecto. Am, en Colombia, ¿cómo es el transporte? Es horrible. ¿En serio? Perdón, es muy difícil, como somos tantas personas, Ujú. el transporte es muy poco, es difícil, Sí. es duro, sí, muy complicado. ¿Y am, tu familia tiene un carro? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? sí, Es de- para toda la familia. Sí. sí, es para toda la familia, exactamente. Sí. La mayoría de las personas hablan otro idioma o solamente el español. Eh, pues generalmente hablamos español, Ujú, español latinoamericano. El inglés, algunas personas hablan el inglés perfectamente, ujú, pero es muy común que las personas hablen inglés ujú. porque no lo exigen desde pequeños. Entonces, Sí. ¿Cómo es el sistema educativo en tu país? bueno, de manera estructural empezamos con la educación preescolar, Ujú, luego la educación primaria,
educación secundaria, le conocemos como el bachillerato, y la educación superior, que es la universidad. Sí, entonces, dime las palabras que son jergas en tu país. Una jerga en mi país: parcero, 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 parcera, juicioso, juicioso. ya, Sí, ok. ¿Y qué juicioso. significa? Como hacer las cosas bien, Ok, la cosa bien. Sí, no ser mala persona, juicioso, portarse perfecto. bien. Sí, Otra jerga: compadre. compadre. Oh, Es, it's like, es como ginal. No, no, no. ¿Qué significa? compadre es como amigo, Oh, ok, como un amigo. Sí. ok, ok, entiendo. ¿Cómo son las casas en tu país? Bueno, en la capital, Ujú, Bogotá, donde vivo, las casas son edificios, generalmente no ujú, tienen jardín, no ujú, tienen patio, pero en la costa Caribe, en mi región, las casas tienen un jardín muy grande, un ujú, patio muy grande, son abiertas porque hace mucho calor, no son cerradas por el calor. ujú. Sí, entiendo. ¿Cuál sería un trabajo típico de tu país? Mesero, ¿Mesero? sí, Sí, en un restaurante, en un bar, es ujú, muy común. sí. Y mi última pregunta. ¿Cuál Claro. sería un día festivo en tu país y cómo se celebra este día? Un día festivo en mi país, hay muchos, tenemos muchos festivos, Ujú, somos peros, ujú, pero el Día de las Velitas, que es el 8 de diciembre, se celebra entre toda la familia, ujú, eh, prendemos velas ujú. a mañana y en la noche. Sí, qué bueno, sí. Eh, Cantamos canciones de Navidad, Ujú, compartimos con la familia. eh, sí, es muy fraternal entre la familia. sí, y no. Y muchas gracias por tu ayuda. Y sí, muchas gracias otra vez. La Y Lady, es ya, un placer. sí. Adiós, chao. ¿Cómo se llama? Ah, mi nombre es Fanny Ortega. ¿De dónde eres? ¿De dónde vivo? Sí. Vivo en Costa Rica. Ujú, Soy de San José, Costa Rica. perfecto. ¿Y cómo es tu ciudad? ¿Es grande, pequeña? Mi ciudad es um, pequeña, Ujú, pero tiene muchos edificios, pero no es tan grande. sí, perfecto. ¿Y qué es más común, salir a comer o cocinar en la casa? Salir a comer. ¿En serio? ¿Sí? ¿Es difícil o fácil conseguir trabajo en tu país? Es un poco difícil conseguir trabajo si no tienes una profesión, Sí. pero eh, pero, pero sí ayuda mucho Ujú, a las personas que no la tienen. sí. ¿Y es necesario que asistiré a una universidad para conseguir un trabajo? ¿Es necesario? Sí, es muy necesario. Sí. Aquí en Costa Rica el título es lo que te da a ti para Ujú, obtener un trabajo. sí. ¿Cómo es el sistema educativo en Costa Rica? El tema, Sistema educativo. el sistema educativo es muy bueno. Ujú, La verdad ayuda mucho a los niños que no pueden estudiar y, y, y en Costa Rica la educación es ujú, muy importante
ya que se quitó el ejército para poder ayudar a los estudiantes, a los que estudian. Entonces, ayuda mucho a los estudiantes. Sí. En Costa Rica, ¿cómo son las casas en general? Las casas son algunas, depende del lugar. Hay lugares muy, muy pobres y otros no, pero las casas, algunas son grandes, otras muy pequeñas, pero son muy bonitas. Sí, y voy a ir a Punta Arenas pronto. ¿Y cómo es Punta Arenas? Punta Arenas es mucha playa. Sí. Es como está Punta Arenas y alrededor está la playa. Hay mucho turismo y ahí es donde llegan las embarcaciones, entonces hay muchos barcos. Entonces, sí. Es muy lindo, hay mucho turismo. Sí. En Costa Rica, ¿cómo se saluda la gente? Se saluda como hola o pura vida. Pura vida. Y también se utiliza mucho la palabra bye. Entonces, eso es muy común en Costa Rica, así se saluda. Dime las palabras que son jergas en Costa Rica y cuál es su significado. Ok, pura vida es como, ¿cómo estás? Un saludo. Sí, todo. Todo. Sí. Mae es como se refieren a decir hombre o usted o algo así. Sí. También se utiliza tuanis, que es como bueno. Sí. Es cuando alguien me dice gracias y la persona le contesta tuanis. Sí, muchas Son palabras. las palabras más comunes. Sí. ¿Cómo se vive con mucho dinero y con poco dinero? Okay. Con mucho dinero, las personas, viven en la ciudad, las que tienen mucho dinero viven en la ciudad y, andan en carro y tienen una casa muy grande. Y los que no son de dinero, viven como muy aparte, en pueblos muy pequeños y con casas como de madera, por así decirlo. Sí. ¿Cuál sería un día festivo en Costa Rica y cómo se celebra este día? Un día festivo. Podría ser el 15 de septiembre, que es el Día de la Independencia de Costa Rica, que se celebran con bandas, hacen desfiles. Eso es lo más común en Costa Rica, es el 15 de septiembre, que se celebra con bandas. Entonces, en todos los lugares de Costa Rica siempre hay desfiles, en todos los lugares. Perfecto. Y tengo no más preguntas. No más. No más. Y muchas gracias por tu ayuda. Ok, está bien. Sí, perfecto. Si quieres que lo vamos a hacer, me avisa. Sí. Hola. Muchas gracias. Entonces, hoy voy a preguntar las preguntas sobre tu país y por qué quiero aprender más de México y sí, de todo. Entonces, ¿de dónde eres y cuál es el nombre de tu ciudad? Soy de la Ciudad de México, soy mexicano y vivo en un lugar que se llama Coajimalpa. Sí. ¿Cómo es tu ciudad? ¿Es grande o pequeña? Sí. Mi ciudad la Ciudad de México es grande, pero tiene
zonas con mucho bosque y tienes zonas donde hay muchos edificios. Sí. Y en general es una ciudad con mucha gente. Yo sé en Estados Unidos los restaurantes mexicanos son muy populares. Y entonces yo probé los tacos, sí, mucha comida. Y, sí, es perfecto. Entonces, aparte de los tacos, ¿cómo es la comida y cuál es popular? En México cocinamos mucho arroz, sí. tenemos tortillas, tenemos comida a la que llamamos guisado y es comida que es frita. Okay. Por ejemplo, carne, pollo, pescado y generalmente usamos mucho picante. Sí. En salsas y en el platillo con salsa o aparte como con botana. Sí. ¿Qué es más común salir a comer o cocinar en la casa? Es más común cocinar en casa. Sí. Porque es un poco más barato. Sí. Y bueno, a veces la comida en los restaurantes o en los lugares donde tú comes a veces no es buena. Sí. ¿En tu ciudad hay muchos restaurantes en tu ciudad? Sí, hay demasiados restaurantes. De hecho, hay zonas donde hay muchísimos restaurantes de cualquier tipo de comida mexicana de diferentes partes del país. Poblana, yucateca, comida veracruzana, comida oaxaqueña, por mencionar algunos. Sí. Entonces, ¿son los restaurantes mexicanos o otros tipos de comida, como China, la comida americana? Sí, también hay restaurantes con comida de otro tipo de otro país, por ejemplo, comida china, en el barrio chino, hay un barrio chino. Sí. Comida, carne, por ejemplo, asaderos, como arrachera, comida argentina, brasileña, de muchos tipos. Okay, bueno. Sí, también. Sí. En tu ciudad o México en general, ¿cómo es el transporte? ¿Es fácil o difícil? En la Ciudad de México es el transporte, hay mucho transporte, pero hay muchísimos autos y mucho tráfico. Sí. En otros estados, fuera de la Ciudad de México, el transporte también hay mucho, pero los lugares son muy retirados y es necesario contar con un auto propio. Sí. ¿En México es difícil o fácil conseguir trabajo? En general, sí, en general. Es fácil conseguir un trabajo, pero depende de qué tanto tú te prepares. Si estás bien preparado y tienes buenas actitudes y habilidades, es más fácil conseguir un trabajo. Pero si tus habilidades y tu preparación es poca, el trabajo lo puedes conseguir, pero consigues menos dinero. Si estás bien preparado, consigues más dinero. Sí, exacto. Dime un lugar de tu país que debería visitar. Un lugar. Bueno, pues no te podría dar uno en específico, pero porque hay muchos. Pero depende de tus gustos. Si quieres conocer acerca de arqueología o si quieres conocer cuestiones de comida, de alimentos, te recomendaría visitar Oaxaca. Oaxaca es un lugar muy bonito. Hace mucho calor. Es un estado que tiene mucha cultura en cuanto a culturas indígenas, a comida,
Incluso puedes encontrar en ese mismo estado zonas arqueológicas exclusivamente para visitar, para hacer turismo. El acceso o el costo de estos sitios o de visitar ese estado es accesible, no es muy caro, y la verdad es que te la vas a pasar muy bien. Sí, ¿has visitado o no? He visitado este estado, sí. La última vez que lo visité fue hace 2 años. Iglesias, muchísimas iglesias muy, muy, muy bonitas que uno puede visitar. Y bueno, realmente no necesitas tener bastante dinero para poder divertirte y conocer ese estado. Sí. Mi última pregunta. ¿Cuál sería un día festivo en tu país y cómo se celebra este día? Pues yo creo que el día más representativo de México, o celebración más representativa de aquí del país, sí. Y como seguramente ustedes ya lo habrán visto, es el Día de Muertos. El Día de los Muertos, sí. Entonces, realmente la historia es un poco, se remonta desde tiempos prehispánicos. Sin embargo, las costumbres que se tenían en esos tiempos prehispánicos antes de la conquista y a partir de la conquista se mezclaron ambas culturas, tanto la cultura española como la cultura prehispánica de México, lo que dio origen a modificaciones y lo que conocemos actualmente como Día de Muertos. Algún dato curioso es que en sí, en la Ciudad de México, no hacemos desfiles, o no se hacían desfiles del Día de Muertos. Sin embargo, a raíz de un evento, de hecho en una película, en esta película lo que hicieron fue como retratar el Día de Muertos en México, en la ciudad, haciendo un desfile. Entonces, eso en realidad inventaron. Sin embargo, mucha gente a partir de esta película empezó a visitar México exclusivamente para ver un desfile de Día de Muertos. Entonces el gobierno decidió crear este desfile, que al inicio era ficticio, pero ahora ya es real. Entonces lo que hicieron fue crear el desfile, y ahora cada año se hace un desfile de Día de Muertos. En este desfile vas a encontrar muchas personas con diferentes atuendos, desde atuendos prehispánicos, atuendos de otros estados. Encontrarás en este desfile muchísimas cosas acerca de México. Y yo creo que esta celebridad del Día de Muertos es un día, pues, es una fecha y es un día festivo muy, muy, muy importante en el país. Porque no solamente es, en cada estado esta celebración tiene sus variantes. Hay incluso estados en los que el Día de Muertos lo celebran en panteones o en cementerios. Hay otros que se dedican exclusivamente a pasar o a velar o a adorar a nuestros seres queridos que han muerto en casa. Y bueno, depende del estado en el que tú visites, encontrarás variantes de la celebración del Día de Muertos. Y eso es en todo el país. Sí. Entonces, me encanta el Día de los Muertos y porque creo que es muy interesante, pero en actual no es común aquí porque es Estados Unidos. Pero el año pasado fui a una celebración en una ciudad cerca de mi ciudad, en Cleveland, Ohio. Y creo que te mandé las fotos, ¿sí? Gracias. Sí, fue muy divertido y muchas cosas ahí y me encantó. Sí. No más, y muchas gracias por tu ayuda y para la información de México. Y muchas gracias. Adiós, chao. Sí. Gracias. No te preocupes, cuando quieras.